Buen día compañeros, me presento, soy Brian Núñez Jacobo y el día de hoy voy a darles el tema de antimicrobianos. Comenzamos. Historia y epidemiología. La introducción de la penicilina en el año 1940 revolucionó la atención de los pacientes con enfermedades infecciosas de forma muy significativa. Los antimicrobianos, incluidas todas las categorías de antibacterianos, antifúngicos y antivirales, mejoran significativamente la atención clínica y los resultados de los pacientes infectados, para manera positiva. Desde el inicio de su introducción, el desarrollo de cepas de esos patógenos resistentes a los antimicrobianos han impulsado un aumento en la cantidad de antimicrobianos necesarios. Esto a su vez continúa aumentando el potencial general y de generar toxicidad después de su uso. Afortunadamente, con la mayoría de antimicrobianos, la toxicidad debida a una sobredosis aguda es limitada y las dosis terapéuticas crónicas son seguras. La mayoría de los eventos adversos relacionados con los antimicrobianos ocurren como resultado de complicaciones iatrogénicas, más que de una sobredosis intencional. Los diversos orígenes de estas complicaciones incluyen errores en la dosificación, errores en la vía de administración, reacciones alérgicas, eventos adversos a medicamentos e interacciones relacionadas entre medicamentos. La prevención en forma de mejoras en los procesos e información sobre las poblaciones en riesgo de sufrir eventos adversos por medicamentos es necesaria y continuamente para minimizar estos eventos adversos. Los errores de dosificación son prominentes particularmente en recién nacidos o neonatos y lactantes, y en aquellos pacientes con función renal o hepática comprometida que requieren atención y diligencia constante por parte de los profesionales de la salud. Los antimicrobianos se asocian más comúnmente con reacciones alérgicas que otros productos farmacéuticos. Se supone que la razón es el resultado de su alta frecuencia de uso, prescripciones repetidas e intermitente o contaminación ambiental. Una historia completa de alergia es esencial para minimizar estas reacciones adversas a los medicamentos en pacientes considerados para la terapia antimicrobiana. Ya mencionamos que antibacterial, antifúngico o antiviral. Muchas reacciones adversas a los medicamentos atribuidas a los antimicrobianos son difíciles de predecir, incluso cuando se dan parámetros específicos del paciente y de la población en general. En algunos casos se considera como un excipiente responsable del efecto adverso, como se observa después del uso de la penicilina G-procaínica. Los antimicrobianos participan en muchas interacciones farmacológicas comunes y graves, principalmente a través de la inhibición del citocromo y de otras enzimas metabólicas. Ok, vamos a comenzar con la farmacología y la toxicología. La farmacología antimicrobiana tiene como objetivo la destrucción de los microorganismos, mediante la inhibición de la reproducción del ciclo celular o la alteración de una función crítica dentro de un microorganismo. A menudo, los mecanismos de los efectos toxicológicos tras una sobredosis aguda difieren de sus mecanismos terapéuticos. Y comenzamos con los aminoglucósidos. Estos se utilizan actualmente en los Estados Unidos. Incluyen la amicacina, la gentamicina, la kanamicina, neomicina, paromomicina, streptomicina y tobramicina. Los aminoglucósidos están disponibles en forma parenteral, tópica y oftálmica. La sobredosis casi exclusivamente como resultado de errores de dosificación. Estos rara vez van a poner en riesgo la vida y la mayoría de los pacientes pueden tratarse de forma segura con intervención mínima. Comenzamos con las penicilinas. La penicilina se deriva de un hongo llamado Penicillium, y muchos derivados semisintéticos han encontrado utilidad clínica. Las penicilinas como clase contienen un núcleo de ácido 6-aminopenisilínico compuesto por un anillo beta-lactámico, el cual se fusiona con un anillo de tiazolidina de 5 miembros. Las penicilinas clásicamente disponibles incluyen la penicilina G, la penicilina V y las penicilinas antiestafilocócicas, por ejemplo la nafcilina, oxacilina y dicloxacilina. Las penicilinas desarrolladas para mejorar el espectro de eficacia antibiótica, en particular contra bacilos gram negativos, incluyen las penicilinas de segunda generación, ampicilina y amoxicilina.
Las penicilinas de tercera generación, ticarcilina, y las penicilinas de cuarta generación, piperacilina. Seguimos con el cloranfenicol. El cloranfenicol se derivó originalmente de Streptomyces venezuelae y ahora se produce sintéticamente. La actividad antimicrobiana está demostrada contra muchos aerobios y anaerobios gram positivos y gram negativos. La clofranicol inhibe la síntesis de proteínas en células que van a proliferar rápidamente. La acidosis metabólica se produce como resultado de la inhibición de las mitocondrias. La sobredosis aguda de clofenicol suele provocar náuseas y vómitos. Con poca frecuencia puede ocurrir un colapso cardiovascular repentino de 5 a 12 horas después de la sobredosis aguda. El compromiso cardiovascular es más frecuente en pacientes con concentraciones séricas superiores a los 50 microgramos por mililitros. Las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas son un grupo de antimicrobianos de origen sintético o estructuralmente similar que tienen diversas actividades antimicrobianas. Incluyen la ciprofloxacina, la gatifloxacina, esta solo en vía oftálmica, la gemifloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina y ofloxacina. Al igual que otros microbianos, las fluoroquinolonas rara vez producen efectos potencialmente mortales después de una sobredosis aguda, y la mayoría de los pacientes pueden tratarse de forma segura con una intervención mínima. En algunas raras ocasiones, la sobredosis aguda de las fluoroquinolonas va a producir ira o convulsiones. Macrólidos y cetólidos. Los antimicrobianos macrólidos incluyen diversas formas de eritromicina. Estas son las base, etilsucinato, glucepapto, latobionato, estearatato, acitromicina, clasitromicina y fidaxomicina. Los cetólidos son similares en farmacología a los macrólidos. Las sobredosis orales agudas de antimicrobianos macrólidos no van a poner en peligro la vida, y los síntomas, que generalmente se van a limitar al tracto gastrointestinal, incluyen náuseas, vómitos y diarreas. Las sobredosis intravenosas pueden causar arritmias. El uso terapéutico intravenoso y oral de macrólidos causa prolongación del intervalo QT y arritmias. La prolongación del intervalo QT observada ocurre como resultado del bloqueo de las corrientes. Aunque no hay datos de sobredosis agudas con respecto a los antimicrobianos cetólidos, se espera que los efectos sean similares a los antimicrobianos macrólidos. Se ha informado que el uso terapéutico de telitromicina va a producir prolongación del intervalo QT, hepatotoxicidad, necrólisis epidérmica tóxica y probablemente anafilaxia. Sulfonamidas. Las sulfonamidas antagonizan el ácido paraminobenzoico o el ácido paraminobencilglutámico, que son necesarios para la biosíntesis de ácido fólico. Las sobredosis orales agudas de sulfonamidas no suelen poner en peligro la vida, y los síntomas generalmente son náuseas, aunque la alergia y la methemoglobina ocurren raramente, pero pueden llegar a ocurrir. Las reacciones adversas más comunes asociadas con el tratamiento de sulfonamidas son náuseas y reacciones de hipersensibilidad cutánea. Las reacciones de hipersensibilidad son causadas por dos mecanismos. La primera es una respuesta enviada por el IgE al anillo heterocíclico en la posición de la sulfonamida N1. La respuesta alérgica más común ocurre de entre 7 a 14 días después del inicio del tratamiento y requiere un grupo amino no sustituido en la posición N4 de la sulfonamida para que se pueda revertir. Tetraciclinas. Las tetraciclinas son producidas por Streptomyces, y las tetraciclinas actualmente disponibles incluyen demeclociclina, doxiciclina, minoxicilina y tetraciclina. La tetraciclina no se debe usar en niños durante los primeros 6 a 8 años de vida, ni en mujeres embarazadas después de la semana 12 de gestación, debido al riesgo de la decoloración secundaria de los dientes del niño o fetos.
La decoloración de los dientes se puede mitigar eficazmente con el uso tópico de tratamientos blanqueadores con peróxido de carbamida. También existen reacciones de hipersensibilidad más graves, como pueden ser, las reacciones de hipersensibilidad, o puede haber vértigo, lupus inducido por xenobióticos y se informa neumonitis después del uso de la minoxidilina. Al igual que casos de vasculitis necrotizante de la piel y del cuello uterino y linfadenopatía con eosinofilia. Vancomicina. La vancomicina se obtiene de cultivos de Nocardia orientalis y es un glicopéptido tricíclico. La vancomicina es biológicamente activa contra numerosos organismos gram positivos. Las sobredosis orales agudas de vancomicina rara vez causan toxicidad significativa y la mayoría de los casos se pueden tratar únicamente con cuidados de apoyo. Después de grandes sobredosis iatrogénicas por vía intravenosa de vancomicina por vía infusión rápida, puede aparecer ira en pacientes con enfermedad renal preexistente, debido a concentraciones séricas elevadas y sostenidas. En estos pacientes, múltiples dosis de carbón activado y hemodiálisis son eficaces para mejorar el aclaramiento. Las infusiones rápidas de vancomicina intravenosa y el posterior desarrollo del síndrome del hombre rojo se produce a través de mecanismos anafilácticos, pero este no es mediado por la IgE. Comenzamos con los antifúngicos con la anfotericina B. La anfotericina B es un potente antifúngico derivado de Streptomyces nodosus. La anfotericina B es generalmente fungistática contra hongos, La anfotericina B es generalmente fungistática contra hongos que contienen esteroles en su membrana celular. El desarrollo de formulaciones lipídicas y coloidales de anfotericina B atenúa las reacciones adversas a los medicamentos asociados con la anfotericina B. En estas preparaciones, la anfotericina B forma complejos con un lipídico o con un sulfato de colesterolilo. Al entrar en contacto con un hongo se liberan lipasas para liberar la anfotericina B complejada, lo cual va a producir una muerte celular focalizada. Hay varios informes de casos de sobredosis por anfotericina B en bebés y niños. Los hallazgos clínicos importantes incluyen hipopotasemia, aumento en las concentraciones de aparato aminotransferasa y complicaciones cardíacas. Hay numerosos antifúngicos disponibles. La toxicidad relacionada con el uso de antifúngicos es variable y generalmente se va a basar en su mecanismo de acción. Azol, triazol e imidazoles. Los antimicrobianos triazol incluyen fluconazol, isavuconazonio, intraconazol, posaconazol, terconazol y boriconazol. Los amidazoles comúnmente incluyen butoconazol, clotrimazol, econazol, ketoconazol, miconazol y tioconazol. Los antifúngicos triazol tratan una variedad de patógenos fúngicos, mientras que los imidazoles se usan casi exclusivamente en el tratamiento de micosis superficiales y de la candidiasis vaginal. No se espera toxicidad grave en caso de sobredosis. La hepatotoxicidad, la trombocitopenia y neutropenia son pocos comunes, e informes de casos raros implican al boriconazol en el desarrollo de necrosis epidérmica tóxica. La mayoría de los efectos tóxicos observados después del uso de estos xenobióticos resultan de sus interacciones xenobióticas. El fluconazol, el itraconazol, el ketoconazol y el miconazol inhiben competitivamente el CYP3A4, el sistema isoenzimático responsable del metabolismo de muchos xenobióticos. Ok, aquí tenemos una tablita donde hablamos de la farmacología antimicrobiana y sus efectos adversos. Ok, y comenzamos con los aminoglucósidos, mecanismo de acción antimicrobiano. Esto va a inhibir la subunidad ribosómica 30. En caso de una sobredosis aguda, habrá bloqueo neuromuscular, inhibe la liberación de acetilcolina desde las terminales nerviosas presimpáticas y actúa como antagonista de los receptores de acetilcolina. Y la administración crónica va a causar nefrotoxicidad, ototoxicidad
y forma un complejo de hierro que inhibe la respiración mitocondrial y provoca peroxidación lipídica. Ahora con las penicilinas, cefalosporinas y otros betalactámicos, el mecanismo de acción pues va a ser inhibir la síntesis de mucopéptidos de la pared celular. La sobredosis aguda puede ocasionar convulsiones agonistas en el sitio de unión de la picroxitocina que causa antagonismo de GABA. Y en administración crónica tenemos hipersensibilidad inmune. Continuamos con el clorfenicol. Este es un mecanismo de acción, es que inhibe la subunidad ribosomal 50 e inhibe la síntesis de proteínas en células que se dividen rápidamente. La sobredosis aguda puede ocasionar colapso cardiovascular y la crónica, el síndrome del bebé gris. Las fluoquinolonas, su mecanismo de acción es inhibir la ADN topoisomerasa y la ADN girasa al unirse con cationes de magnesio 2. La sobredosis aguda puede ocasionar convulsiones y la crónica, aunque no es del todo conocida, al unirse con cationes de magnesio 2 puede haber rotura de tendón, hiperglucemia o hipoglucemia en su defecto. El inesolid, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas bacterianas mediante la inhibición de la N-formylitizol ARN. Y la sobredosis aguda no causa ningún efecto clínicamente relevante, pero la crónica va a haber actividad IMAO, que va a ser respuesta vasopresora a la tiramina, toxicidad por serotonina de ICR y posible meperidina. Los macrólidos, lincosamidas y cetólidos van a inhibir la subunidad ribosomal 50 en células de multiplicación. La sobredosis aguda puede ocasionar prolongación el intervalo QT, que va por bloqueo del canal rectificador, retardando el potasio y causando un torsade points. La administración crónica no es del todo conocida, pero puede tener efecto citotóxico y exacerbación de la miastenia gravis. La nitrofunatoína, el mecanismo de acción es inhibir el enzimático bacteriano. La sobredosis aguda puede ocasionar gastritis y la crónica pues puede haber desde daño dermatológico, hematológico, pancreatitis, parotiditis, hepatitis y fibrosis pulmonar. La sulfonamida, su mecanismo de acción va a inhibir el ácido parabenzoico y el ácido paraminoglutámico en la síntesis del ácido fólico. No hay ningún efecto clínicamente relevante en sobredosis aguda, pero en sobredosis crónica va a haber hipersensibilidad. El metabolito va a actuar como apteno, lo cual va a provocar hemólisis y methemoglobina en el paciente, lo cual va a provocar una formación de radicales libres. La tetraciclina, va a inhibir las unidades ribosómicas 30 y 50, de ahí se va a unir al ARN de transferencia de aminosílico. Tampoco tiene ningún efecto agudo clínicamente relevante. Y la administración crónica puede ocasionar fotosensibilidad y en el embarazo pues la decoloración de los dientes de la descendencia. Mecanismo de acción de la vancomicina, esta va a inhibir la glicopeptidasa polimerasa en la síntesis de la pared celular. El efecto por sobredosis aguda va a ser el síndrome del hombre rojo y la administración crónica puede ocasionar nefrotoxicidad. Continuando con los antifúngicos, la anfotericina B, su mecanismo de acción va a ser que se va a unir a ergosterol en la membrana citoplasmática para crear poros que van a facilitar la fuga de los organulos. Esta no tiene ningún efecto clínicamente relevante en sobredosis aguda y en administración crónica puede ocasionar nefrotoxicidad. En los triazoles e imidazoles, el mecanismo de acción va a ser que va a aumentar la permeabilidad de las membranas celulares. No hay ningún efecto clínicamente relevante en sobredosis aguda y en administración crónica tampoco va a haber ningún efecto clínicamente relevante.
Continuamos con las principales manifestaciones de órganos y sistemas asociados con toxicidad antimicrobiana. Tenemos el antimicrobiano bacitracina, el cual afecta al sistema inmune y va a haber reacciones de hipersensibilidad. La clindamicina afecta al sistema inmune, gastrointestinal y neurológico, habiendo reacciones de hipersensibles, náuseas, vómitos y diarrea, o mareos, dolor de cabeza y vértigo. El sulfato de colistina va a dañar el sistema renal y neurológico. Puede haber función disminuida y necrosis tubular aguda en el caso de renal, y en el caso de neurológico puede haber parestesias periféricas, confusión, coma, convulsiones y bloqueo neuromuscular. El metronidazol puede dañar el sistema neurológico, gastrointestinal y otros sistemas. En el caso de neurológico puede causar neuropatía periférica y convulsiones. Por el lado de gastrointestinal puede haber náuseas, vómitos y puede también dañar a las reacciones de disulfiram. La nitrofurantoína puede dañar al sistema gastrointestinal, hepático, al inmune y al neurológico. En el caso del sistema gastrointestinal puede ocasionar vómitos, diarreas o náuseas. Puede ocasionar ictericia. En el sistema inmune puede haber erupción cutánea, hipersensibilidad pulmonar aguda y crónica. Y en el sistema neurológico puede haber neuropatía periférica. En el caso del sulfato de poliximicina B, va a haber daño neurológico y renal. Neurológico va a haber debilidad muscular y convulsiones. En el caso de renal va a haber azotemia y proteinuria. Sulfuro de selenio va a haber daño al sistema cutáneo y puede ser dermatitis de contacto o alopecia. Esto muy raro, pero en algunos casos puede haber alopecia por el sulfuro de selenio. En la sulfadiazina de plata igual va a hacer daño al sistema cutáneo y también puede haber dermatitis de contacto, pero esta vez sin probabilidad de alopecia. Continuando con los antifúngicos, tenemos la solución de carbolfuxina, que va a ser fenol, resornisol con fuxina. Esto va a ocasionar daño al sistema gastrointestinal, lo cual va a ser náuseas, vómitos y diarrea. La violeta de genciana va a haber daño al sistema gastrointestinal y al inmune. En el gastrointestinal va a haber náuseas, vómitos y diarreas. En el inmune va a haber erupción. Esto muy raro, pero puede haber. Con la grisofulvina va a haber daño al sistema renal, hepático, gastrointestinal, inmune y otros, que es las reacciones al disulfiram y el aumento de las porfirinas. En el daño renal puede haber proteinuria, hepático, aumento de enzimas, gastrointestinal, las náuseas, vómito y diarrea, y en el sistema inmune puede haber neutropenia. Continuamos con la nistatina, la cual va a haber daño gastrointestinal y los síntomas pueden ser náuseas, vómitos y diarrea. El ácido salicílico va a haber daño gastrointestinal y dérmico. En ese caso van a ser con concentraciones más altas son cáusticas. Y el ácido undecílico y la sal de undesilinato va a haber daño gastrointestinal, el cual se va a observar como náuseas, vómito y diarrea. Continuamos con los antiparasitarios. Los antiparasitarios como el mebendazol, albendazol, ivermectina, praziquantel, pamoato de pirantel. Estos tienen una toxicidad limitada en caso de sobredosis, aunque se pueden encontrar toxicidad significativa después de uso terapéutico para el tratamiento del paludismo. Los síntomas comunes después del uso terapéutico van a ser de naturaleza gastrointestinal e incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Se ha notificado un único caso de insuficiencia hepática asociada a la ivermectina. Esto ocurrido un mes después de una dosis única, pero pues a la fecha solo ha sido un solo caso. Los antivirales tenemos el aciclovir, el famciclovir, valaciclovir. Estos generalmente se van a tolerar bien en dosis terapéuticas y en sobredosis. Se han reportado casos de neurotoxicidad y con una frecuencia ira después del uso terapéutico en humanos y se esperan hallazgos similares después de una sobredosis.
Las quejas neurotóxicas más comunes incluyen letargo, confusión y ataxia. La lesión renal aguda ocurre como resultado de la precipitación de cristales de ciclovir dentro de los túbulos renales, con los efectos obstructivos resultantes. En perros que ingirieron de 40 a 2195 miligramos por kilo, los síntomas gastrointestinales fueron los más comunes, y un perro desarrolló aumentos leves de creatinina. Un informe de un solo caso describe que un paciente con ira, con cristaluria, esto fue después de una ingestión de 30 gramos de valciclovir para que tuviera cristaluria. Ok, continuamos con los antimicrobianos utilizados para tratar infecciones oportunistas comunes, efectos de sobredosis y efectos adversos comunes de los fármacos. Comenzamos con el albendazol. Esa se usa para la infección oportunista de microsporidiosis. No hay casos reportados por sobredosis. Y los efectos adversos comunes de los medicamentos son aumento del ALT, náuseas y vómitos y diarrea, daño hematológico, encefalopatía, ira y erupción cutánea. En el caso de la anfotericina B, esta se va a usar para aspergilosis, candidiosis, coccidiomicosis, criptomicosis, histoplasmosis, leishmaniasis, paracomidiosis y penicilicosis. Los efectos de sobredosis pueden ser hipopotasemia, aumento del AST, arritmias y paro cardíaco. Los efectos comunes pues van a ser escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, hipotensión, taquicardia, disnea, flebitis, ira, pérdida de potasio, magnesio o proteinuria. También puede haber hematuria, anemia, arritmias, tinnitus, trombocitopenia, neuropatía periférica y leucopenia. Todo es ocasionado o puede ser ocasionado por la anfotericina B. Tenemos el antimonio pentavalente. Esto es usado para la leishmaniasis. Los efectos secundarios podrán ser efecto por sobredosis. Y los efectos adversos pues puede ser igual ira o fallo multiorgánico. Tenemos la alovacuana. Esta se usa para neumonía por neumocitosis Jirovecii. Y pues no va a tener efectos o no hay datos clínicos sobre efectos de sobredosis, pero puede ocasionar erupciones cutáneas, anemia, leucopenia o aumento del AST-ALT. Tenemos acitromicina, el cual se usa para el complejo de Mycobacterium avium. Y los efectos por sobredosis van desde náuseas, vómitos, diarrea, intravenoso y arritmias. Los efectos adversos comunes con medicamentos son prolongación del intervalo QT, náuseas, vómitos y diarrea. La claritromicina, esta se usa también para el tratamiento del Mycobacterium avium. Y se usa, pero sus efectos pueden ir desde náuseas, vómitos y diarrea, efectos gastrointestinales. Los efectos van a ser los mismos que los pasados, es decir, prolongación del intervalo QT, náuseas, vómitos y diarreas. La capsofungia se usa en aspergilosis y no hay casos reportados, pero puede ocasionar flebitis, dolor de cabeza, hipopotasemia, aumento del ASLT y fiebre. La clindamicina se usa para tratar neumonía por neumocinitis Jirovecii otra vez. Y el toxoplasma gondii. Aquí el efecto de sobredosis puede ser bloqueo neuromuscular intravenoso. Y los efectos adversos comunes a otros medicamentos van a ser úlceras esofágicas, diarrea y enterocolitis por Clostridium difficile. El entambutol, se usa también para el complejo de Mycobacterium avium. No se espera toxicidad grave, pero puede haber neuropatía óptica. El fluconazol se usa para coccidiomicosis y histoplasmosis. No se espera toxicidad grave, pero puede ocasionar hepatotoxicidad, trombocitopenia y neutropenia. La fluctosina se usa para criptocosis. No hay casos reportados, pero puede haber supresión de la médula ósea,
hepatotoxicidad, náuseas, vómitos, diarrea y erupción cutánea. El ganciclovir se usa para citomegalovirus. No se espera efectos secundarios, no se afecta efectos por sobredosis, o no hay casos reportados, pero puede haber leucopenia, empeoramiento de la función renal en caso de que haya ya previa, náuseas, vómitos y diarrea, aumento del AST-ALT, anemia, trombocitopenia, dolor de cabeza, mareos, confusión o convulsiones. El itraconazol se usa para la histoplasmosis. No hay casos reportados de efectos por sobredosis, pero puede llegar a haber hepatotoxicidad, trombocitopenia y neutropenia. Seguimos con la paromomicina, el cual se usa para la criptosporidiosis. No hay efectos secundarios por sobredosis, o no hay reportados al menos. Tenemos efectos adversos comunes de los medicamentos, puede ser ototoxicidad, nefrotoxicidad y pancreatitis. Pentamidina, esta se usa para neumonía por Pneumocystis jirovecii. Y los efectos por sobredosis puede ser un error de dosificación 40 veces mayor a un niño de 7 años de meses provocó un paro cardíaco. Es decir, puede ocasionar paro cardíacos cuando hay sobredosis, pues dice que 40 veces mayor a la dosis recomendada. Los efectos comunes van a ser hipoglucemia temprana, seguida de una hiperglucemia, azotemia, hipotensión, torsade de Pointes, flebitis, erupciones cutáneas, síndrome de Steven-Johnson, hipocalcemia, hipopotasemia, anorexia, náuseas, vómitos, un sabor metálico en la boca, leucopenia y trombocitopenia. Continuamos con la primaquina. Esta se usa para el Pneumocystis jirovecii. No hay casos reportados de efectos por sobredosis, pero puede ocasionar neutropenia, anemia hemolítica, methemoglobina, leucocitosis, e hipertensión. Seguimos con la rifabutina. Esta se usa para tratar el complejo Microbacterium avium. Y esta, en caso de dosis altas, es decir, más de 1 gramo por día, puede ocasionar artralgia y artritis. Los efectos secundarios comunes van a ser náuseas, vómitos, diarrea, hepatotoxicidad, neutropenia, trombocitopenia y reacciones de hipersensibilidad. La sulfodiazina se usa para tratar el Toxoplasma gondii y puede ocasionar ira e hipoglucemia. Efectos secundarios comunes van a ser erupción, síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme, dolores de cabeza, depresión, alucinaciones, ataxia, temblores, cristaluria, hematuria, proteinuria y nefrolitiasis. Tenemos la trimetoptina con sulfametaxol. Se usa de nuevo para el Pneumocystis jirovecii, para el Toxoplasma gondii y para la isopsoriasis. No se espera toxicidad grave, pero los efectos secundarios comunes son hiperpotasemia, alergia, trastornos hematológicos, methemoglobina, hipoglucemia, rhabdomyolysis, carnicletus neonatal, psicosis. Continuamos con el vangacinclovir. Este se va a usar en citomegalovirus. No se espera toxicidad grave, se espera que sea similar al ganciclovir, pero puede haber anemia, neutropenia, trombocitopenia, náuseas, vómito, dolor de cabeza, neuropatía y sea todo. El voriconazol se usa para tratar la aspergilosis. No se espera toxicidad grave, pero puede haber hepatotoxicidad, trombocitopenia, neutropenia y necrólisis epidérmica tóxica. Continuamos con los antirretrovirales. Ok, antirretrovirales. Los inhibidores de la transcripción de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos, van a inhibir la transcripción de inversa del ARN viral en su ADN posterior mediante el uso de análogos de nucleósidos. Los xenobióticos actualmente disponibles incluyen abacavir, didanosina o DDL, emtriptamina, lamivudina, estabudina y la sidobudina. Los datos después de una sobredosis de inhibidores de la proteasa son limitados.
una revisión de la literatura encontró que la diarrea e hiperlipidemia son hallazgos comunes después del uso terapéutico de estos fármacos. Menos comunes fueron la hepatitis, la erupción cutánea, la hipersensibilidad, la parestesia y la nefrolitiasis. Pueden ocurrir interacciones farmacológicas debido a la inhibición casi uniforme de las enzimas CYP3A y efectos sobre la glicoproteína P, además de que algunos tienen efecto y o sustratos para otras isoenzimas CYP. Un hallazgo único en un patrón de distribución de grasa alterado que con el tiempo resulta en linfodistrofia, obesidad central o llamado joroba de búfalo, agrandamiento de los senos y apariencia de cochigoide y emaciación periférica. Perdón, continuamos. Continuamos con los antimalarias. Ok, antimalarias. El parásito de la antimalaria ha causado dolor indescriptible a lo largo de la historia de la humanidad. El nombre se originó del italiano de mal aire o mal aire, porque los antiguos romanos creían que la enfermedad era causada por la descomposición de pantanos y era transmitida por el aire maloliente y vitaminado que amenazaba en estas áreas. En la década del año 1880, tanto el Plasmodium se identificaron protozoos y su mosquito vector. Hoy en día casi la mitad de la población mundial vive en zonas donde la malaria es endémica, a pesar de una marcada disminución de las tasas de mortalidad en los últimos 7 años. La malaria sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. En el año 2015 se estima que hubo 212 millones de casos de malaria, lo cual provocó 429.000 muertes. La mayoría de estas muertes fueron por Plasmodium falciparum. Entre los que corren riesgos de infectarse se encuentran 50 millones de viajeros de países industrializados que visitan los países de desarrollo cada año. A pesar de utilizar medicamentos profilácticos, se estima que 30.000 de estos viajeros contraen malaria. Resumen de la malaria. La malaria es una infección de parásitos protozoarios del género Plasmodium con un ciclo de vida único que involucra al mosquito Anopheles como vector. Hoy en día la malaria es principalmente endémica de zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Alguna vez fue endémica en áreas templadas, incluyendo el Europa Central y los Estados Unidos. Pero el desarrollo económico y las mejoras en la salud pública aceleraron su retirada. La malaria fue completamente erradicada de los Estados Unidos entre el año 1947 y 1951 debido en gran parte a los poderosos efectos insecticidas del diclorfenil, triclorenato o DDT, la aparición de mosquitos anófeles resistentes al DDT y Plasmodium sp resistentes a la cloroquina ha impedido la erradicación de esto en otras partes del mundo. Okay, aquí tenemos el ciclo de vida de la malaria y pues todo va a comenzar, bueno, pues todo puede comenzar en cualquiera de los 3 puntos, vaya, pero supongamos que ya tenemos a un mosquito infectado, el cual pues va a picar a un ser humano infectándolo con la malaria. Esta malaria pues se va a ir va a buscar las células hepáticas de la persona, donde la va a infectar, se va a comenzar
a multiplicar y luego va a romper la célula del hígado. Una vez aquí ya, o sea, ya multiplicada, ahora va a ir a las células sanguíneas, donde las van a infectar, va a comenzar otra vez la reproducción. Y ahora un mosquito, cuando vuelve a picar a esta persona, se va a llevar ya la infección y va a picar a otra persona, repitiendo el ciclo. Es decir, llega un mosquito infectado, pica a una persona sana, la enferma, llega un mosquito entre comillas sano, pica a la persona infectada, se infecta, y ahora este mosquito infectado con la malaria va a picar a otra persona sana para que este ciclo continúe. Ok, ciclo de la malaria. Esta tiene un ciclo vital único que comienza con la inoculación de los esporozoitos en la saliva de una hembra infectada de Anófeles, el mosquito Anófeles. Los esporocitos viajan al hígado, donde invaden los hepatocitos del huésped y sufren de una división asexual, lo que finalmente causa la ruptura del hepatocito infectado. Esto va a ocasionar la liberación de miles de merozoitos al torrente sanguíneo. Y pues esto puede ocasionar casos de infecciones recurrentes años después. La historia del antimalaria es un tanto irónico que, a pesar de los sofisticados métodos de desarrollo de fármacos y las tecnologías avanzadas del siglo XXI en el que estamos, los tratamientos antiguos más utilizados, que era la quinina y sus derivados, y los mejores regímenes nuevos, como la artemisinas, se hayan utilizado durante siglos como antiguos remedios herbales derivados de plantas. La corteza del árbol de quina, el primer remedio eficaz contra la malaria, se introdujo a los europeos hace más de 350 años. La toxicidad de su ingrediente activo, la quinina, se advirtió desde el inicio de su uso. Se produjeron avances farmacéuticos financiados en gran parte por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, que produjeron el 4 aminoquilinas y el 8 aminoquinolinas y nuevos antifolatos para combatir las cepas emergentes del P. falciparum, resistentes a los medicamentos que se desarrollaron durante el conflicto de Vietnam. Aminoalcoholes, mecanismo antipalúdico. A diferencia de los humanos, que eliminan el hemo mediante el uso de hemoxigenasa, produciendo en última instancia el pigmento biliar, biliverdina, el Plasmodium SSP convierte el hemo en el compuesto no tóxico relativamente inerte llamado hemozoína. Los aminoalcoholes y las 4 aminoquinolinas se concentran en las vacuolas alimentarias del parásito, donde inhiben la capacidad del parásito para desintoxicar el hemozoína, lo que lleva a la acumulación de subproductos hemotóxicos y la muerte del parásito. En los parásitos resistentes, estos antipalúdicos no logran concentrarse en vacuolas alimentarias debido al aumento salida de drogas. Se cree que esta resistencia se confiere mediante la amplificación de una bomba transmembrana. Curiosamente, los antidepresivos tricíclicos, las fenotiacinas y los bloqueadores de los canales de calcio revierten la sustancia de modelos experimentales. Ok, aquí tenemos la clasificación y mecanismo de los antipalúdicos. Ok, vamos a comenzar con los aminoalcoholes. Ejemplos, tenemos la alofentrina, lumefantrina, mefloquina y la quinina. El mecanismo antipalúdico es inhibir la digestión del hemo, y la etapa del ciclo de vida es en el ciclo de eritrocitocoa. En el caso de los 4 aminoquinolinas, ejemplos tenemos la amodiaquina, cloroquina, hidrocicloquina, piperquina. El mecanismo antipalúdico es, de nuevo, inhibir la digestión del hemo, de nuevo en el ciclo eritrocitocoa. Tenemos el 8 aminoquinolinas, ejemplos tenemos el dietilpromiquina y la primaquina. ¿Cuál es su mecanismo? El estrés oxidante. Efectos, va a inhibir la etapa del hígado, es decir, la hipnocitosida. Tenemos los endoperóxidos, como el armeter,
artesunato, artemisina, artemisona y la dihidroartemisina. El mecanismo antipalódico se desconoce, pero se cree que es por el estrés oxidante. Este va a intervenir en el ciclo del eritrocinoa. Los antifolatos tenemos el cicloguanilo, clorproguanil, dapsona, proguanil, pirimetina y la tripeptidina. Este va a inhibir el dihidrofolato reductasa y va a intervenir en el ciclo eritrocítico y en el ciclo exoeritriciclo. Tenemos los antibióticos como puede ser la sulfonamida, la sulfonamida y la sulfodoxina, el cual va a inhibir el dihidroperoato sintetasa en el ciclo eritrocicloa. Este ciclo va a intervenir en los 3 antibióticos que voy a mencionar. Tenemos las ciclonas como la doxiciclina y la tetraciclina, el cual va a inhibir la síntesis de proteínas, y los macrólidos como la acitromicina y la clindamicina, la cual va a ocasionar una disrupción del apicoplasto. Tenemos las naftoquinonas, la cual, por ejemplo, tenemos la atovaquona, la cual va a inhibir la respiración mitocondrial, y este va a intervenir en el ciclo esporogónico. Tenemos aquí los Plasmodiums sp que van a afectar a los seres humanos, y comenzamos con el Falciparum, el cual está en los trópicos. El ciclo de fiebre es de 2 días o menos, afecta a todas las edades, puede ser alto en parasitemia y pues este va a ocasionar la mayoría de las muertes, el Falciparum. Luego tenemos el Knowlesi, el cual se encuentra en Malasia y países vecinos. El ciclo de fiebre es de 1 día, afecta a todas las edades, puede ser alto en su parasitemia, y comentarios son pues que puede ocasionar zoonosis y enfermedad grave en humanos. Tenemos el Maleare, el cual es distribución mundial y su ciclo de fiebre es de 3 a 4 días, afecta a los viejos, tiene una parasitemia baja y puede ocasionar infecciones crónicas y redescubrimiento tardío. Tenemos el Ovali curtisi, el cual se encuentra en África. Este tiene un ciclo de fiebre de 2 a 3 días, prefiere jóvenes, tiene una parasitemia baja y este puede ocasionar recaídas por hipnozoitos hepáticos. El Ovale wallikeri se encuentra en África, tiene un ciclo de fiebre de 2 a 3 días, prefiere jóvenes, es de parasitemia baja y puede haber recaídas por hipnozoitos hepáticos y síntomas graves como el aumento de su parasitemia. Tenemos el Vivax, el cual es predominante en Asia, de nuevo con un ciclo de 2 a 3 días de fiebre, prefiere jóvenes y tiene una parasitemia baja. Este de nuevo puede haber recaídas por hipnozoitos hepáticos. Continuamos con la quinina. Los beneficios terapéuticos de la corteza del árbol de quina se conocen desde hace siglos. Dijimos que hace 350 siglos, pero en 350 años más o menos. Ya en el año 1633 la corteza de quina se utilizaba por sus efectos antipiréticos y analgésicos. Y en el siglo XIX se utilizaba para el tratamiento de las palpitaciones rebeldes. La quinina, el principal alcaloide de la corteza de quina, fue el primer tratamiento eficaz contra la malaria. Además, debido a un informe de acción similar a la curaria, la quinina se utiliza con poca frecuencia como tratamiento para los calambres musculares, debido a su sabor muy amargo, similar a la heroína. La quinina se utiliza como adulterante en drogas de abuso, y también se puede encontrar en pequeñas cantidades de quinina en algunas aguas tónicas y bebidas amargas de limón. Seguimos con la farmacocinética y la toxicocinética. La quinina y la quinina son isómeros ópticos y comparten efectos farmacológicos similares a los de los antiarrítmicos y antiparódicos de la clase A. Ambos se metabolizan ampliamente en el hígado, los riñones y los músculos utilizados isoenzimas de citocromo P450
para obtener una variedad de metabolitos hidroxilados. Como tal, la quinina podrá alterar el metabolismo de otros xenobióticos que utilizan los mismos sistemas enzimáticos, especialmente el CYP3A4, perdón, CYP3A4, CYP2D6 y el CYP1A2. La quinina también se une en gran medida a las proteínas, principalmente a las glicoproteínas ácidas alfa 1, lo que proporciona un modo adicional para posibles interacciones entre fármacos. El volumen de distribución de la quinidina varía desde 0.5 litros por kilo en pacientes con insuficiencia cardíaca hasta de 2 a 3 litros por kilo en pacientes sanos y 3 a 5 kilos, perdón, y de 3 a 5 litros por kilo en pacientes con cirrosis. El volumen de distribución ampliamente variado entre personas sanas entre personas sanas con aquellos en diferentes niveles de parasitemia y aquellos con diversas comorbilidades. Fisiopatología. La sobredosis de quinina afecta múltiples sistemas orgánicos a través de varios mecanismos fisiopatológicos diferentes. Los resultados parecen estar más estrechamente relacionados con el grado de disfunción cardiovascular. La quinina y la quinidina comparten efectos anti y proarrítmicos, principalmente debido a un efecto inhibidor sobre los canales de sodio y de potasio cardíaco. El bloqueo del canal de sodio en el estado inactivo disminuye la inotropia, enlentece la frecuencia de despolarización y ralentiza la conducción. Esto aumenta el potencial de acción. La inhibición de esta rápida corriente de entrada de sodio aumenta a frecuencias cardíacas más altas, llamado bloqueo dependiente del uso, lo que lleva a un ensanchamiento dependiendo de la recuperación del complejo QRS, es decir, va a ocasionar un ensanchamiento del complejo QRS. Continuamos con las manifestaciones clínicas. La sobredosis de quinina generalmente provoca molestias gastrointestinales, tinnitus y síntomas visuales en cuestión de horas, pero el curso del tiempo varía según la formulación ingerida, los congestantes, las características de pacientes y otros detalles específicos del caso. El CYP3A4, el síndrome de Lenz-Nielsen, causa sordera e intervalos QT. Los pacientes que reciben incluso dosis terapéuticas a menudo experimentan un síndrome conocido como sinconismo, que típicamente incluye molestias gastrointestinales, dolor de cabeza, vasodilatación, tinnitus y una disminución de la agudeza auditiva. Continuamos con las pruebas de diagnóstico. Tenemos la cromatografía en capa fina de orina. Es lo suficiente sensible como para confirmar la presencia de quinina incluso después de la ingestión de agua tónica. También se encuentran disponibles técnicas de inmunoensayo de quinina. Las pruebas cuantitativas de suero no están disponibles de manera rápida ni generalizada. Gestión. ¿Cómo se gestiona un paciente así? Los pacientes frecuentemente vomitan de forma espontánea. Los eméticos no deben usarse en ausencia de vómitos porque pueden producir convulsiones, arritmias e hipotensión. El lavado orogástrico no se recomienda de forma rutinaria, excepto en pacientes con ingestiones recientes sustanciales, es decir, con una sobredosis potencialmente mortal, sin emesis espontánea. El carbón activado absorbe eficazmente la quinina y además disminuye la concentración séricas al alterar la circulación enteroentérica, pero solo se debe de administrar en pacientes con bajo riesgo de aspiración o vías respiratorias protegidas. Se debe iniciar un tratamiento expectante que incluye oxígeno, monitorización cardíaca y hemodinámica, reanimación con líquidos intravenosos y medición de frecuencias del electrocardiograma y glucosa en sangre. En general, los pacientes deben de ser monitorizados hasta que los signos vitales se normalicen, el estado mental mejore y los valores del laboratorio se estabilizan. Variables que incluyen la cantidad ingerida, las comorbilidades del paciente y las congestiones resaltan la importancia de la atención individualizada. Los pacientes asintomáticos con sospecha de sobredosis deben ser monitorizados durante de 6 a 12 horas dependiendo de las variables mencionadas anteriormente antes de que haya una autorización médica.
Se va a utilizar oxigenación por membrana extracorpórea en caso de intoxicación grave por quinidina con bradiarritmias, hipotensión refractaria. Tenemos la mefloquina. Al igual que su prima la quinina, la mefloquina se metaboliza hepáticamente mediante sistemas enzimáticos de citocromo P450 y se excreta principalmente en la bilis y en las heces. Algunos plantean la hipótesis de que la pequeña estructura lipófila combinada con una larga vida media de eliminación permite que la mefloquina cruce fácilmente la barrera hematoencefálica, se acumula en el sistema nervioso central e interactúa con objetivos neuronales, lo cual pues va a provocar finalmente efectos secundarios neurotóxicos. Manifestaciones clínicas. Los efectos secundarios comunes con dosis profilácticas y terapéuticas incluyen náuseas, vómitos y diarrea. Estos efectos secundarios se observan particularmente en las edades extremas, es decir, muy jóvenes o muy viejos, y con dosis terapéuticas altas. Se deben esperar hallazgos similares en caso de sobredosis aguda. La mefloquina tiene un efecto cardiodepresor leve, menor que el de la quinina y el de la quinidina, que no es clínicamente significativo en la dosificación profiláctica ni en la administración terapéutica. Se informa comúnmente bradicardia. Con el uso profiláctico ni el intervalo PR ni el complejo QR se prolongan, pero se informa prolongación del intervalo QT. Los informes de torsade pointes son raros, pero el aumento de intervención QT y el riesgo de torsade pointes aumenta cuando la mefloquina se usa simultáneamente con quinina, cloroquina o más, particularmente con olofantrina. La larga vida media de la mefloquina significa que se debe de tener especial cuidado con el uso terapéutico de otros antipalúdicos cuando se produce malaria irruptiva, durante la profilaxis con mefloquina o dentro de los 28 días posteriores al tratamiento con mefloquina para evitar posibles fármacos. Gestión. En caso de sobredosis, el tratamiento es principalmente de apoyo con seguimiento de posibles efectos adversos. La descontinuación con carbono activado está indicada si el paciente se presenta poco después de la ingestión. Se debe utilizar una monitorización específica de anomalías del electrocardiograma, hipoglucemia y lesión hepática. Se debe realizar un seguimiento de los pacientes embarazadas con monitorización fetal, debido a la larga vida media de la mefloquina y su potencial acumulación en el sistema nervioso central. La observación en pacientes asintomáticos durante al menos 24 horas es un enfoque razonable por el sistema nervioso central. Los efectos sistémicos generalmente se resuelven en unos pocos días, pero se informan efectos persistentes y permanentes en la aparición y de aparición tardía en el sistema nervioso central, por lo que no sería práctico observar la resolución completa de los efectos del sistema nervioso central. Seguimos con la lumefantrina. La lumefantrina es estructuralmente similar a la alfantrina. Se utiliza principalmente como fármaco asociado en la terapia combinada basada en artemisina. Armeter más lumefantrina. Se informa poca toxicidad de lumefantrina sola o en combinación. Es relativamente segura. Los estudios no muestran prolongación del intervalo QT ni evidencia de toxicidad cardíaca relacionada con lumefantrina. Se describen tos o angioedema en un caso, como ocurre con todos los antipalúdicos. Es difícil diferenciar los eventos adversos relacionados con los medicamentos de los de la malaria, enfermedades comórbidas o otros medicamentos ingeridos, lo que confunde el estudio de posibles complicaciones. Cloroquina e hidroxicloroquina. La cloroquina oral se absorbe rápidamente y completamente y finalmente queda secuestrada en muchos órganos, particularmente en el riñón, en el hígado, en los pulmones o en los eritrocitos. La cloroquina se distribuye lentamente desde el compartimento sanguíneo al compartimento central más grande, lo que lleva a concentraciones altas transitorias en sangre total poco después de la ingestión. Se cree que las altas concentraciones sanguíneas iniciales son responsables del rápido desarrollo del colapso cardiorrespiratorio profundo típico de toxicidad por cloroquina. Estas concentraciones tempranas de cloroquina en sangre total se correlacionan con la muerte y son mejores predictores de la gravedad de los síntomas cardiovasculares que las concentraciones séricas. Desafortunadamente, las concentraciones de cloroquina rara vez están disponibles rápidamente y por lo tanto es poco probable que sean útiles para la toma de decisiones. Fisiopatología.
Con similitud estructural con la quinina, los mecanismos fisiopatológicos de la cloroquina y la hidroxicloroquina también son similares. En particular el bloqueo de los canales de sodio y potasio, los cuales pues son probablemente los principales mecanismos de toxicidad cardiovascular. Aunque es menos común en la toxicidad de quinina, la hipopotasemia es extremadamente común en la sobredosis de cloroquina. El mecanismo parece ser un desplazamiento de potasio del espacio extracelular e intracelular y no un verdadero déficit de potasio. Manifestaciones clínicas. Al igual que la quinina, la cloroquina tiene una estrecha relación tóxica-terapéutica. La intoxicación grave por cloroquina suele asociarse con una ingestión de 5 gramos o más en adultos, presión arterial sistólica inferior a 80 miligramos de mercurio, duración de complejo del QRS superior a 120, fibrilación ventricular, hipopotasemia, concentraciones ricas de cloroquina superiores a 25 moles por litro o 8 microgramos por mililitro. No es sorprendente que las dosis ingeridas sospechosas no siempre se correlacionen con las concentraciones sanguíneas. Los síntomas generalmente ocurren dentro de 1 a 3 horas después de la ingestión. La variedad de los síntomas asociados con la toxicidad de cloroquina es similar a la de la quinina, pero las frecuencias de diversas manifestaciones difieren, y otras características como el sinconismo son poco comunes. La náusea, los vómitos, la diarrea y el dolor abdominal ocurren con menos frecuencia que con la quinina. Por el contrario, la depresión respiratoria es común y la apnea, la hipotensión y el compromiso cardiovascular pueden ser precipitados. Gestión. Se recomiendan medidas de apoyo intensivas que incluyen oxígeno, monitorización cardíaca y hemodinámica y acceso intravenoso de gran calibre y concentraciones séricas de glucosa en sangre. A pesar de la rápida absorción informada, una serie informó concentraciones sanguíneas máximas retrasadas en algunos pacientes, lo que abre la posibilidad de un beneficio potencial para los métodos tempranos de descontaminación gastrointestinal. Se recomienda el lavado orogástrico en caso de ingestiones potencialmente mortales que se presenten tempranamente, pero hay poca evidencia de su eficacia. El carbono activado absorbe bien la cloroquina, uniéndose entre el 95 y el 99% cuando se administra dentro de los primeros 5 minutos posteriores a la ingestión. Se debe anticipar el desarrollo frecuente de toxicidad cardiovascular y del sistema nervioso central, precipitada antes de iniciar cualquier tipo de descontaminación gastrointestinal. El tratamiento agresivo temprano de la toxicidad grave de la cloroquina disminuye la tasa de mortalidad. Esto incluye la intubación endotraqueal temprana y la ventilación mecánica. La evidencia sugiere que los barbitúricos no son deseables para la inducción en pacientes con sobredosis de cloroquina. Cuando se utilizó tiopental para facilitar la intubación, se usó inmediatamente a un paro cardíaco repentino en 7 de 25 pacientes después de una sobredosis de cloroquina. Independientemente del agente de inducción, se debe garantizar una FI de oxígeno, un volumen tidal y una frecuencia ventiladora adecuados. Aunque en teoría cualquier vasopresor de acción directa sería beneficioso en el caso de hipotensión que no responda a la reanimación con líquidos, la epinefrina es el vasopresor más estudiado y por lo tanto es el vasopresor de elección. Se utilizaron dosis altas de epinefrina en los estudios originales que describen los beneficios de la ventilación mecánica temprana y la administración de diazepam y epinefrina en intoxicación por cloroquina. Piperaquina. La piperaquina se utilizó ampliamente en China e Indonesia como antiparódico hasta que el desarrollo de cepas resistentes a la piperaquina condujo al uso de mejores alternativas. Desde entonces la piperaquina ha sido redescubierta como una combinación viable con derivados de la artemisina en la terapia con dihidroartemisina piperaquina. Los estudios con animales muestran que la piperaquina es sustancialmente menos tóxica que la cloroquina. La toxicidad cardiovascular con piperaquina requiere dosis acumulativas 5 veces superiores a las de cloroquina. La hepatotoxicidad ocurre después de una exposición crónicamente en animales. En un estudio de humanos no se produjeron cambios significativos en el electrocardiograma ni en la concentración de glucosa sérica, ni hipotensión postural después de las dosis terapéuticas en DP. Amodiaquina.
La amodiaquina tiene propiedades farmacológicas similares a otras de la familia de las 4 aminoquinolonas. Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y metabolizando hepáticamente por la CYP12A8 en su metabólico antipalético activo, la cual es el desetimalodiaquina. La amodiaquina cayó en desgracia como tratamiento profiláctico como resultado de una toxicidad hepática y de la médula ósea grave, y en ocasiones hasta mortal, pero sigue siendo un componente de uno de los 5 TCA recomendados por la OMS para el tratamiento de la infección activa por malaria. Las reacciones de hipersensibilidad, es decir, hepatitis y neutropenia descritas en el uso de profilácticos son poco frecuentes en el uso terapéutico. La 8-aminoquinolona o primaquina. La primaquina y sus compuestos relacionados son los únicos fármacos autorizados para la prevención de la recaída de PO Vale y PVIVAX causada por hipnozoitos hepáticos. Los estudios que utilizaron primaquina a principios de la década del año 1950 condujeron al descubrimiento de la deficiencia del G6PD, después de que aquellos con enfermedad desarrollaron hemólisis cuando ofrece cierta protección contra la malaria, porque los eritrocitos de aquellos con enfermedad se rompe bajo el aumento de estrés oxidativo del metabolismo del parásito antes de la finalización del ciclo eritrocítico. La primaquina está resurgiendo en algunos países para el tratamiento de la P. falciparum como gametomicida, para reducir la transmisión en campañas para erradicar la malaria en algunas de estas regiones. Fisiopatología. La primaquina bloquea los canales de sodio tanto in vitro como en modelos de animales. No se ha informado de toxicidad cardiovascular significativa, aunque la experiencia con sobredosis de primaquina se limita principalmente a informes de casos. La toxicidad clínica predominante de la primaquina se relaciona con una capacidad para causar estrés oxidativo en los glóbulos rojos y la consiguiente hemólisis o metahemoglobinemia. La metahemoglobinemia y la hemólisis pueden ocurrir en individuos normales que reciben dosis altas, así como en aquellos con deficiencia de G6PD. La principal complicación de la primaquina en el uso terapéutico es la hemólisis en individuos con deficiencia de G6PD. La primaquina está contraindicada en mujeres embarazadas debido al riesgo de metahemoglobinemia y hemólisis en el feto. Manifestaciones clínicas. La irritación gastrointestinal es común y está relacionada con la dosis. El grado de hemólisis en individuos con deficiencia de G6PD depende del grado de actividad enzimática. Aquellos con mayor actividad enzimática tienen hemólisis menos grave que aquellos con menor actividad enzimática. Otras variables incluyen la dosis de primaquina y condiciones comórbidas como infección, enfermedades hepáticas y administración de otros fármacos con actividad hemolítica. Rara vez se informa sobredosis de primaquina y las sobredosis no intencionales han provocado insuficiencia hepática aguda después de una sobredosis no intencional, y se describe hepatotoxicidad mortal en modelos animales. Gestión. La terapia debe estar dirigida a minimizar la absorción con una descontaminación adecuada y diagnosticar y luego tratar la metaglobinemia y hemólisis significativa. Debido a las similitudes estructurales con otros antimaláricos de quinolona y la evidencia de bloqueo de los canales de sodio en modelos animales, se debe anticipar la toxicidad cardiovascular con monitorización continua e intervenciones de reanimación iniciadas según sea necesario. El carbono activado es una intervención temprana razonable. Se recomienda el sol de metileno para pacientes sintomáticos de metahemoglobinemia. El tratamiento de la hemólisis requiere evitar una mayor exposición a la primaquina y posiblemente una hexacianotransfusión en casos graves. Se debe de garantizar una hidratación adecuada para proteger contra la lesión renal aguda inducida por la hemoglobinemia. La alcalinización urinaria con bicarbonato de sodio es controvertida en este contexto, pero no se recomienda de manera rutinaria,
porque no se ha demostrado que sea superior a la hidratación muy agresiva del cloruro de sodio. Antifolatos y antibióticos. Mecanismo antipalúdico de los antifolatos y antibióticos. El proguanil, la pirimetamina y el antibiótico trimetoprima interfieren con el metabolismo del folato en la malaria al inhibir la dihidrofolato que reductasa en concentraciones mucho más bajas que las requeridas. Para producir una inhibición comparable de las enzimas de mamíferos, los antibióticos dapsona y sulfonamida también alteran el metabolismo del folato en la malaria, pero al inhibir una reacción enzimática diferente, la dihidropeptidona sintasa. El inicio lento de la acción y la preocupación por el desarrollo de resistencia ha llevado al uso de estos medicamentos en combinaciones sinérgicas que conducen a la inhibición del metabolismo del folato en dos sitios diferentes. Farmacocinética y toxicodinamia. El metabolito activo del proguanil, el cicloguanil, es el principal responsable de su actividad antipalúdica. Tanto el fármaco original como el metabolito activo comparten una excreción renal sustancial, lo que hace que la insuficiencia renal sea un factor de riesgo de toxicidad. La dapsona se metaboliza principalmente por CYP1219 a dapsona hidroxilamina. Estos metabolitos de hidroxilamina tienen una vida media larga en parte debido a una redicirculación interhepática y se concentra en los eritrocitos, lo que provoca estrés oxidativo que provoca metamoglobinemia y hemólisis. La cimetidina compite por las mismas enzimas CYP, disminuyendo los niveles de metahemoglobina durante la dosificación terapéutica de dapsona, presumiblemente desviando el metabolismo de la dapsona hacia vías alternativas no tóxicas. Manifestaciones clínicas. Los efectos secundarios de proguanil durante la profilaxis incluyen náuseas, diarrea y úlceras bucales debido a la interferencia con el metabolismo del folato. La anemia megaloblástica es una complicación rara pero potencial. Se ha informado toxicidad megaloblástica en la médula ósea en pacientes con enfermedad renal crónica. Se recomienda la administración de suplementos de folato durante el embarazo y la ERC para evitar esta complicación. En raras ocasiones también se observan neutropenia, trombocitopenia, erupción cutánea y alopecia. En un único reporte de casos se describe hepatitis por hipersensibilidad. La sobredosis de pirimetamina sola es rara. En los niños provoca náuseas, vómitos y aparición rápida de convulsiones, fiebre, taquicardia y le siguieron ceguera, sordera y retraso en el desarrollo. No está claro si los déficits neurológicos crónicos descritos en los informes de casos son atribuibles a la toxicidad directa o a la toxicidad como el estado epiléptico. El uso crónico de dosis altas se asocia con anemia megaloblástica y supresión de la médula ósea, lo cual requiere un reemplazo de folato. Gestión. Los efectos del tubo neuronal están asociados con el uso de antagonistas de ácido fólico, por lo que la suplementación de folato es razonable en mujeres de edad reproductiva expuestas a estos agentes. El ácido folínico o leucoborina sería una intervención razonable después de una sobredosis de proguanil o pirimetamina, a los cuales son antídotos de profundidad. La larga vida media de la dapsona y sus metabolitos a menudo hacen necesarias dosis repetidas de azul de metileno. El estado clínico de pacientes es más importante que un solo nivel de metamoglobinemia para determinar las intervenciones del tratamiento. Se recomienda múltiples dosis de carbono activado para pacientes con sobredosis de dapsona sin contraindicaciones. La hexaginotransfusión es una intervención razonable para pacientes que no responden al azul de metileno. Direcciones futuras. Las vías metabólicas compartidas del citocromo P450 y los polimorfismos genéticos se reconocen cada vez más como factores que contribuyen a las interacciones y la toxicidad entre fármacos. La aclaración de varias vías metabólicas antipalúdicas han generado preocupación por la posible toxicidad debido a estas interacciones.
Sin embargo, la relevancia clínica en estas interacciones no está clara. El polimorfismo genético se describe en el metabolismo de proguanil y la dapsona, y puede ser un factor que contribuye a las reacciones de hipersensibilidad observadas con la dapsona. Fármacos antituberculosos. Aproximadamente un tercio de la población mundial total, o 2.000 millones de personas, están infectadas por Mycobacterium tuberculosis. Se estima que anualmente se diagnostican 10,4 millones de nuevos casos de la enfermedad. En 2010 se notificaron 1.45 millones de muertes, de los cuales aproximadamente 350.000 se atribuyeron a tuberculosis asociadas con el VIH. En 2014 la incidencia de tuberculosis en los Estados Unidos fue la más baja registrada, tan solo 9.412 casos nuevos. Desde el inicio de los informes nacionales en 1953, pero en 2015 el número aumentó a 9.557. Después de disminuir anualmente durante más de 20 años. La introducción de la isoniazida en la práctica clínica en el año de 1952 produjo una disminución constante en el número de casos de tuberculosis en los Estados Unidos durante 30 años. Sin embargo, entre el 1985 y 1991 hubo un resurgimiento de los casos de tuberculosis en Estados Unidos, como resultados principalmente de los efectos del virus del VIH, la falta de vivienda, el deterioro de la infraestructura y el aumento de la inmigración. Con el inicio y la implementación de estrategias agresivas de los casos y un manejo centrado en el paciente, incluida la terapia directamente observada, el apoyo social, la vivienda y el tratamiento por abuso de sustancias, estos métodos redujeron la tasa de prevalencia de tuberculosis en Estados Unidos y en todo el mundo. En la actualidad, las poblaciones que siguen con riesgo de contraer tuberculosis incluyen pacientes VIH positivos, personas sin hogar, personas en alcoholismo, usuarios de drogas inyectables, trabajadores de la salud, prisioneros, trabajadores penitenciarios y nativos americanos. Comenzamos con la isoniazida. La isoniazida, o por siglas INH o hidracida isoniatónica, está relacionada estructuralmente con el ácido nicótico o niacina o vitamina B3. La nicotinamida, adenina dinucleótido o NAD, y la piridoxina, vitamina B6. El anillo piridina es esencial para la actividad antituberculosa de la isoniazida. La isoniazida por sí sola no tiene actividad antibacteriana directa. Es un profármaco que sufre activación metabólica por la CATG, una catalasa peroxidasa en tuberculosis que produce un intermedio altamente reactivo, que a su vez va a interactuar con la INHA, una enzima micobacteriana que funciona como una proteína transportadora del NOI-acilo o ACP reductasa. Esta es necesaria para la síntesis de lípidos de cadena muy larga, los ácidos glicólicos, que contienen entre 40 y 60 carbonos, que son componentes importantes de las paredes celulares de las micobacterias. Farmacocinética. Cuando se administra dosis terapéuticas de 300 miligramos por vía oral, la INH se absorbe rápidamente y alcanza concentraciones séricas máximas normalmente en 2 horas. La absorción retardada de isoniazida ocurre con poca frecuencia, con concentraciones máximas hasta 6 horas después de la ingestión. La isoniazida se difunde en todos los fluidos corporales con un volumen de distribución de aproximadamente 0.6 I por kilo, y tiene una unión insignificante a proteínas séricas. Una vez que el fármaco penetra el tejido infectado, alcanza concentraciones muy superiores a las generalmente necesarias para la activación para la actividad bactericida. La hidracina y en menor medida la acetilhidracina son oxidantes por el CYP2E1 a metabolitos reactivos, que inducen estrés oxidativos o alteran el metabolismo de los lípidos, lo que resulta en una apoptosis o estatosis hepática.
Los mecanismos y circunstancias de la hepatotoxicidad aún no están claramente dilucidados, aunque se cree que la toxicidad se debe a los metabolitos y no a la isoniazida en sí. Aproximadamente del 75 al 95% de la isoniazida se elimina por vía renal en forma de estos metabolitos hepáticos en 24 horas posterior a la administración. La N-acetiltransferasa 2 o NAT2 inhibe la cinética de Michaelis-Menten, pero es genotípicamente polimórfica y la actividad de las enzimas de un individuo está determinada por un patrón de herencia autosómico dominante con alteración con acetiladores rápidos homocigotos o FF y acetiladores rápidos heterocigotos, es decir, FS. Los pacientes se distinguen fenotípicamente como acetiladores rápidos, intermedios y lentos, mientras que la enzima de acetilación rápida se encuentra en 40-50% de los blancos y afroamericanos. La enzima acetiladora rápida se encuentra en 80% del 80 al 90% de los asiáticos e inuits. Estas enzimas se distinguen por las siguientes características. Los acetiladores lentos tienen menos aclaramiento presistémico o efecto de primer paso que los acetiladores rápidos. Los acetiladores rápidos metabolizan la isoniazida de 5 o 6 veces más rápido que los acetiladores lentos. Fisiopatología. La isoniazida induce una deficiencia funcional de piridoxidona a través de los mecanismos principales y culmina en convulsiones refractarias debido a una falta relativa de ácido y aminobutírico o GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, y un exceso de glutamato, el principal neurotransmisor estimulante del sistema nervioso central, SNC. Esta vía establece un equilibrio entre los efectos estimulantes y epileptógenos del glutamato frente a los efectos inhibidores sedantes e hipnóticos del GABA. Se cree que las alteraciones de esta homeostasis con aumento del glutamato y GABA insuficiente es la etiología de las convulsiones inducidas por la isoniazida. Interacciones. Las interacciones entre fármacos asociados a la isoniazida están mediadas por alteración del metabolismo hepático de varias enzimas, CYP. La mayoría de estas interacciones son inhibidoras con transformaciones mediadas por CYP disminuidas, en particular desmetilización, oxidación e hidroxilación. Los efectos adversos clínicamente relevantes con concentraciones elevadas de teofilina, fenitoína, warfarina, ácido valproico y carbamazepina son causados por un metabolismo hepático disminuido en estos xenobióticos. Sin embargo, el subtipo de citocromo CYP2E1 muestra una respuesta compleja a la isoniazida llamada estabilización del ligando, en la que la unión del CYP2E1 inicialmente estabiliza e inhibe su función antes de inducir la eventual disociación de la isoniazida del sitio activo de la enzima crea una mayor concentración intracelular del CYP2E1 disponible para metabolizar. Los efectos mediados por isoniazida en la hepatotoxicidad inducida por el APAP son inciertos, debido a que las diferencias del estado desetilador, como se describió anteriormente, las variaciones del CYP2E1 y la incertidumbre con respecto al momento en que ocurre la inducción en relación con el momento de la ingestión del isoniazida. Gestión. El antídoto para la disfunción neurológica inducida por INH por isoniazida es la piridoxina, el cual es un antídoto en profundidad. La piridoxina interrumpe rápidamente las convulsiones, corrige la acidosis metabólica y revierte el coma. La eficacia de la piridoxina se correlaciona con la dosis administrada. Un estudio identificó convulsiones recurrentes en el 60% de los pacientes que no recibieron piridoxina y en el 46% de los que recibieron el 10% de la dosis ideal para piridoxina. Y ninguna convulsión de los pacientes que recibieron la dosis completamente de piridoxina para tratar la toxicidad aguda. Cantidades desconocidas de isoniazida ingerida justifican un tratamiento empírico inicial con una dosis de piridoxina no superior a 5 gramos. La dosis pediátrica es de 60 miligramos por kilo hasta el máximo de 5 gramos. La piridoxina debe administrarse a razón de 1 gramo cada 2 a 3 minutos. Cuando los pacientes tienen convulsiones que persisten más allá de la administración de la dosis inicial, se recomienda una dosis adicional de piridoxina.
Continuamos con las rifamicinas. Las rifamicinas son una clase de antibióticos macrocíclicos derivados de la actinomycete Mycolaptosis mediterranae. Los fenotípicos de esta clase incluyen la rifampicina, el cual es un derivado semisintético, la rifabutina y la rifapentina, de las cuales las dos primeras se utilizan con mayor frecuencia. La rifampicina inhibe los pasos iniciales en la polimerización de la cadena del ARN mediante la unión directa y la formación de un complejo enzimático. La alteración de la síntesis de ARN interrumpe la transcripción y por tanto inhibe la síntesis de proteínas, lo que lleva a la muerte celular, mientras que la ARN polimerasa de micobacterias es susceptible a la rifampicina. La ARN polimerasa de eucariotas no es. Sin embargo, las altas concentraciones de antibióticos de rifamicina pueden afectar la síntesis del ARN mitocondrial de los mamíferos, así como la transcriptasa inversa y las ARN polimerasas virales dependientes de ARN. Farmacocinética y toxicocinética. Cuando se administra por vía oral, la rifampicina alcanza concentraciones séricas máximas en 15 minutos a 4 horas. Los alimentos, pero no los antiácidos, interfieren con la absorción de la rifampicina. La rifampicina se secreta en la bilis y sufre recirculación enterohepática. Aunque el antibiótico recirculante está desacetilado, el metabolito conserva actividad antimicrobiana. La vida media de la rifampicina, que normalmente es de 90 minutos a 5 horas, aumenta en caso de disfunción hepática. Además, la rifampicina autoinduce su metabolismo para acortar su vida media en aproximadamente un 40%. La rifampicina se distribuye ampliamente en los compartimentos del cuerpo y confiere un color rojizo a todos los fluidos corporales, incluido el líquido cefalorraquídeo, y en este contexto se identifica de forma errónea como xantocromia, lo que sugiere al médico una hemorragia subaracnoidea debido a las micobacterias desarrollan rápidamente resistencia a la rifampicina. No debe usarse como única terapia contra la tuberculosis. Rifamicinas y VIH. La coinfección tanto con la tuberculosis como con el VIH es común y causa aproximadamente 4 millones de muertes por año en todo el mundo. Aproximadamente un tercio de todos los pacientes con VIH también tienen tuberculosis y terapia antirretroviral de gran actividad, es decir, la targa. La terapia antituberculosa concomitante reduce la mortalidad. Sin embargo, muchos factores influyen en la eficacia y viabilidad del tratamiento en estas enfermedades. Hay una absorción disminuida en casi todos los medicamentos antituberculosos en pacientes con VIH causado por diarrea crónica, patógenos intestinales y malabsorción general. Además, existen muchas interacciones farmacológicas entre los medicamentos antituberculosos y contra el VIH, causados por alteraciones en la absorción. Las enzimas citocromo, los transportadores del GPP, el metabolismo no citocromo a menudo crea toxicidad aditiva que compromete la eficacia y la eficacia y el cumplimiento. Esto es particularmente cierto cuando se combinan rifampicina o rifamicinas con medicamentos contra el VIH. Manifestaciones clínicas. Los efectos secundarios más comunes de la sobredosis aguda de la rifampicina son de naturaleza gastrointestinal y consisten en dolor en el epigastro, náuseas, vómitos y diarrea. La presencia de diarrea distingue la ingestión de rifampicina y de la sobredosis de otros medicamentos antituberculosos. Se describen al menos 3 muertes notificadas por rifampicina o ingestión de rifampicina. Una autopsia realizada a uno de sus pacientes demostró la presencia de edema pulmonar, aunque no se implicó ninguna causa. Otros efectos comunes incluyen una reacción anafiláctica manifestada por enrojecimiento de erupción de urticaria, angioedema y edema facial periorbitario. Esto ocurre tanto en adultos como en niños. Pruebas de diagnóstico y gestión. El tratamiento de los pacientes con sobredosis aguda de rifampicina es principalmente de observación y de apoyo. La estabilización de los signos vitales suele ser adecuada, aunque los médicos deben de permanecer atentos a la toxicidad de los constantes.
El carbono activado es razonable, pero no se recomienda de forma rutinaria. En el caso de la toxicidad crónica, es fundamental reconocer las interacciones entre la rifamicina y otros xenobióticos. Se debe de controlar la función hepática debido a la capacidad de la rifamicina para aumentar la hepatotoxicidad de otros xenobióticos. El tratamiento de la lesión hepática implica suspender el tratamiento con rifamicina y reevaluar la idoneidad de otros xenobióticos administrados al paciente. Los síntomas similares a los de la influenza y la lesión renal aguda secundaria a la rifamicina responden característicamente al disminuir el intervalo entre la administración del medicamento. Aunque la rifamicina interactúa con los inhibidores de la proteasa, la utilidad del monitoreo terapéutico del fármaco es incierta, debido a la correlación de los eventos clínicos con las concentraciones séricas de rifamicina y medicamentos antirretrovirales es desconocido. Continuamos con el entambutol. Farmacología. El entambutol es bacteriostático contra las bacterias Corynebacterium y Mycobacterium y Nocardium, el grupo CMN. Es más eficaz contra las micobacterias y específicamente contra la Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium kansasi, así como algunas otras cepas. Aunque es un medicamento tuberculostático de primera línea para la tuberculosis, es ineficaz en monoterapia, ya que pues, no tiene ningún efecto contra bacterias directamente, sino que animales que en un estado pues estáticas, pero ahí siguen. El entambutol inhibe las arabinotransferansas, interfiriendo con la biosíntesis del arabinogalactano y liparabitomanano, inhibiendo así la polimerización de las unidades de arabinosa dentro de la capa de arabinoglicano de las paredes celulares de las micobacterias. Específicamente bloquea la síntesis de la pared celular apical, bloqueando el crecimiento de la elongación pero no división celular. Farmacocinética. El entambutol es absorbido rápidamente por las células en crecimiento, donde los efectos bacteriostáticos aparecen aproximadamente a las 24 horas después de la incorporación por las micobacterias. Aproximadamente el 80% de una dosis oral se absorbe, pero tanto los alimentos como los antiácidos disminuyen la absorción. Las concentraciones séricas máximas se alcanzan dentro de las 4 horas posteriores a la administración oral y son proporcionales a las dosis. El etambutol se une aproximadamente en un 20-30% a proteínas y tiene una vida media de 4 a 6 horas. 3/4 de una dosis estándar se excretan sin cambios en la orina mediante una combinación de filtración glomerular y secreción tubular. El aclaramiento de etambutol disminuye con edad y este fármaco se acumula en pacientes con tasa de filtración glomerular TFG alterado, lo que hace necesarios ajustes en la dosis de pacientes de edad avanzada con enfermedad renal. Cada vez más las mutaciones en el gen MB
de la Mycobacterium confieren resistencia al etambutol hasta en un 14.2%. Y la resistencia adquirida alcanza casi el 40.77%. Manifestaciones clínicas y manejo. La sobredosis aguda del etambutol generalmente se tolera bien, aunque se reporta al menos una muerte, más comúnmente después de ingestión agudas de más de 10 gramos. Se producen náuseas, dolor abdominal, confusión, alucinaciones visuales y neuropatía óptica. La estabilización de los signos vitales es necesaria. Se recomienda, y aunque la descontaminación gastrointestinal con carbono activada fue un sello distintivo del tratamiento, no se recomienda de forma rutinaria. Los médicos deben de permanecer atentos a los coagentes, particularmente a la INH. No se recomienda la hemodiálisis como tratamiento para la ingestión de múltiples fármacos, incluido el etambutol. Aunque durante el tratamiento crónico se produce neuropatía periférica y reacciones cutáneas, el efecto más significativo del uso terapéutico del etambutol es la toxicidad ocular unilateral o bilateral, que se va a presentar típicamente como una visión indolora pero borrosa, escotomas cococentrales y con una frecuencia con disminución de la percepción del color y pérdida de la visión periférica. La neuropatía óptica inducida por el etambutol o EON está relacionada en gran medida con la dosis y la depuración, y generalmente es reversible con la interrupción del fármaco. La neuritis óptica se desarrolla en aproximadamente un 15% de los pacientes que reciben unos 50 miligramos por kilo por día. El 5% de los pacientes que reciben 25 miligramos por kilo por día, y menos del 1% de los pacientes que reciben 15 miligramos por kilo por día. Piracinamida. La piracinamida es un análogo estructural de la nicotinamida, con un mecanismo de acción similar a la del INH. Al igual que la INH, este es un fármaco, es un profármaco más bien. La piracinamida requiere de desamidación ácido piracinoico aniónico por la piracinamidasa, una enzima bacteriana citoplasmática endógena. En condiciones ácidas, la PCA, o sea la piracinamida, ha mejorado la función antibacteriana, protonándose a la forma activa no cargada. El ácido 5-hidroxiparacinoico que ingresa a las células se acumula y mata a las bacterias mediante la interrupción de la biosíntesis del ácido micólico. La piracinamida también es activada a pH neutro en ciertas condiciones de metabolismo disminuida, como la temperatura reducida, lo cual va a facilitar las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos. La piracinamida es eficaz contra bacterias tanto activas como latentes, y su uso en regímenes antituberculosos acorta el tiempo de duración. El curso de terapia, sin embargo, se desarrolla rápidamente resistencia si se usa como terapia de agente único, es decir, como monoterapia, y por lo tanto debe de usarse con otros medicamentos antituberculosos, jamás como monoterapia. Pruebas diagnósticas. La dosis adecuada de la PCA y los ciclos cortos de terapia son los dos factores más importantes para prevenir la toxicidad. El tratamiento de la hepatotoxicidad implica el cese de tratamiento con PCA junto a los cuidados de apoyo. La piracinamida inhibe la excreción renal del ácido úrico y produce hiperuricemia. Más del 90% de los niños tratados con ciclos cortos de piracinamida desarrollan concentraciones elevadas de ácido úrico. La mayoría de los pacientes, independientemente de su edad, permanecen asintomáticos y no desarrollan síntomas de gota. Y pues no se informan otros efectos tóxicos por sobredosis aguda de PCA más que la gota. Y eso en algunos. La cicloserina. La cicloserina, que anteriormente se evitaba debido a sus efectos adversos, se utiliza cada vez más como tratamiento de segunda línea con otros medicamentos tuberculostáticos. Cuando falla el tratamiento con medicamentos antituberculosos primarios, es decir, la
la INH, la rifampicina, la etambutol, la streptomicina, o como terapia inicial cuando las pruebas de sensibilidad a los medicamentos indica MDR-TB o XR-TB, es decir, resistencia. La cicloserina es un análogo estructural de la alanina y demuestra la inhibición de la D-alanina, resemasa y de D-alanina ligasa, que participan en la síntesis de la pared celular de peptidoglicano. Después de las dosis orales se absorben del 70 al 90% del fármaco y las concentraciones máximas se alcanzan en 3 a 8 horas. La cicloserina se distribuye por todos los tejidos y fluidos corporales y atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Menos del 35% de la cicloserina se metaboliza y el cianobético restante se excreta sin cambios en la orina. La toxicidad depende de la dosis y ocurre hasta en el 50% de los pacientes que toman cicloserina. La tianamida. La tianamida es un congénere de la INH, es un profármaco también, convertido a su forma activa. La tiamida S óxido por la célula bacteriana mediante una enzima flavoproteína monoxigenasa. Se cree que el óxido de etionamida S se metaboliza aún más en otro metabolito citotóxico. Se cree que estos metabolitos intermediarios micotóxicos tienen un mecanismo de acción similar al de la INH, provocando la muerte celular por alteración de la biosíntesis del ácido micólico. La etionamida se absorbe rápidamente, se distribuye ampliamente y cruza la barrera hematoencefálica. Las dosis orales producen concentraciones séricas máximas aproximadamente unas 3 horas después de la administración. La vida media es aproximadamente 2 horas. Los síntomas adversos más comunes asociados con etionamida son irritación gastrointestinal y anorexia. Son comunes los efectos tóxicos como hipotensión ortostática, depresión y somnolencia. Se observa erupción púrpura, ginecomastia, así como los temblores de parestesias y alteraciones en el olfato. Es estructuralmente similar al metimazol y se ha producido disfunción tiroidea en varios pacientes. Aproximadamente el 5% de los pacientes que reciben etionamida desarrollan hepatitis. En los pacientes que usan este medicamento debe de ser examinado de forma intermitente para detectar lesiones hepáticas y disfunción tiroidea. El tratamiento de la toxicidad implica suspender el tratamiento con etionamida. Bedaquilina. La bedaquilina es un fármaco diarilquinolina que recibió aprobación condicional en el año 2012 por Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos para el tratamiento de la tuberculosis MDR, es decir, multiresistencia. Ejerce sus efectos antituberculosos mediante la inhibición de las ATP sintasa micobacteriana. La bedaquilina absorbe relativamente lenta después de la administración oral, con concentraciones plasmáticas máximas alcanza entre 4 y 6 horas. La absorción aumenta aproximadamente 2 veces cuando la bedaquilina se toma con alimentos. La bedaquilina se une a proteínas en más del 91% de los casos, de porcentaje, y tiene un volumen estimado de distribución de 164 litros en adultos. La bedaquilina se metaboliza principalmente por CYP3A4 mediante desmetilación de la N-desmetilbedaquilina biológicamente activa, que tiene una actividad antimicobacteriana de 3 a 6 veces menor que su compuesto original. La CYP12A8 y la 12A19 también está implicada en el metabolismo de la bedaquilina en menor medida, pero está implicada. La bedaquilina es excreta principalmente en heces. Se estima que la vida media terminal de la bedaquilina y la N-desmetilbedaquilina es de 5.5 meses, lo que probablemente refleja una redistribución prolongada de los tejidos. No se ha descrito sobredosis de la bedaquilina y la bedaquilina está en clase B en caso de embarazo por la FDA. Efectos adversos. En los ensayos clínicos agrupados, los efectos adversos informados con más frecuencia incluyeron náuseas, vómitos y dolor de cabeza, además de artralgias y efectos como mareos, mialgias y diarrea, o prolongación del intervalo QT. En particular, un ensayo clínico de fase 2, C208 etapa 2, reveló un mayor número de muertes en el grupo que recibió bedaquilina, 10 de 79, en comparación con el grupo de placebo de 281 cuando se añadió bedaquilina al régimen antituberculoso estándar. Sin embargo, no se informó muertes súbitas, ni asociación entre la concentración plasmática de la bedaquilina ni la mortalidad.
ni un patrón claro en las causas de muerte. El motivo del desequilibrio de la mortalidad sigue sin estar claro, a la espera de nuevos resultados de los nuevos ensayos. De la manit. De la manit es un derivado del nitrodihidroimidazoxazol. Es un nuevo medicamento antituberculoso que recibió aprobación condicional en el año 2014 por parte de la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad Reguladora de Medicamentos japonesa. Actualmente no está aprobado por la FDA. Delamanid es un profármaco que requiere activación por la nitroreductasa micobacteriana o RB3547. Este ejerce sus efectos inhibiendo la síntesis de los ácidos metoximicólico y cetomicólico, lo que resulta de la desestabilización de la pared celular de las micobacterias. A diferencia de la INH, no inhibe la síntesis del ácido alfa-micólico. El perfil farmacológico de la manid aún no se ha determinado satisfactoriamente. De la manid se administra por vía oral y la absorción aumenta cuando se toma con alimentos. Es poco soluble en agua y se une a proteínas en más del 99%. En adultos, su metabolismo es complejo y muestra importantes diferencias entre especies. Variación en humanos y la albumina plasmática asciende en fracción de 6-nitro-2,3-dihidroimidazoxazol para formar el metabolito DM6705, que luego se degrada por múltiples vías metabólicas, la principal de las cuales es la hidroxilación y posterior oxidación por CYP3A4. Delamanid tiene una vida media de aproximadamente 38 horas. Delamanid no inhibe ni induce las enzimas CYP in vitro. Su metabolismo demuestra cierta inhibición de las enzimas CYP, pero solo en concentraciones mucho más altas que las que se encontraron en el uso clínico. Ok, aquí tenemos ya para terminar un cuadro con las reacciones adversas e interacciones farmacológicas de los fármacos antituberculosos. Comenzamos con la isoniazida o INH. En uso agudo tenemos convulsiones, acidosis, coma, hipertermia, oliguria, anuria. Y en crónicas tenemos elevación de las aminotransferansas, hepatitis, autoinmune, artritis, anemia, hemodiálisis, eosinofilia, neuropatía periférica, neuritis óptica y vitamina B6 o pelagra. En interacciones tenemos con la rifampicina, con el etanol, con la warfarina, con la teofilina, con la fenoterina, con la carbamazepina, con la lactosa, con los antiácidos, con el vino y con el pescado. Hay que estar supervisando las aminotransferansas hepáticas, el ANA y el CBC. Y comentarios es que la enteropatía por VIH puede disminuir la absorción de isoniazida. La rifampicina tenemos en agudo, que puede ocasionar diarrea y edema periorbitario. Crónico, elevación de las aminotransferansas, coloración rojiza de los fluidos corporales. Y sus interacciones van a ser con inhibidores de la proteasa, causando una disminución de la concentración sérica de la inhibidora de la proteasa. Con la de la viridina, ciclosporina, va a ocasionar un rechazo del injerto, warfarina, anticonceptivos orales, el cual va a ocasionar una anticoncepción ineficaz, metadona, abstinencia de opioides, fenitoína, teofilina y el verapamilo. Hay que administrar cuando se administra con antirretrovirales contra el VIH y hay que administrar las concentraciones séricas de los fármacos, es decir, la fenitoína y la ciclosporina. En comentarios es que las interacciones en la rifampicina con varios medicamentos contra el VIH están muy mal descritas. El etambutol en crónico hay que tener cuidado con la neuritis óptica, pérdida de la discriminación rojo-verde, es decir, pérdida de la visión periférica. Supervisión, hay que ver la agudeza visual y la discriminación de colores. Piracinamida crónica, hay que tener cuidado con la elevación de la aminotransferanza, con la elevación de las aminotransferansas. Y sus interacciones con la INH, que puede haber un aumento de las tasas de hepatotoxicidad cuando se utilizan ciclos prolongados de dosis altas de la piracinamida. La cicloserina, cuando es crónico, puede ocasionar depresión, paranoia, convulsiones, anemia y anemia megaloblásica, Tiene interacción con el INH, el cual puede haber un aumento de las convulsiones y hay que dar seguimiento psiquiátrico. La etionamida
Puede ocasionar hipotensión ortostática y depresión. Y tiene interacción con la cicloserina, aumentando los efectos sobre el sistema nervioso central. Hay que estar cuidando la presión arterial, el pulso y la ortostasis. El ácido para aminosalicílico. Hay que tener cuidado a uso crónico con el malestar general, malestar gastrointestinal, elevación de las aminotransferansas, reacciones de hipersensibilidad y trombocitopenia. Hay que estar cuidando de aminotransferansas hepáticas y del CBC. Y para terminar, la capreomicina. Hay que tener cuidado a nivel crónico porque puede haber pérdida de audición, tinnitus, proteinuria, absceso estéril en los lugares de inyección. Y hay que estar cuidando con audiometría y pruebas de función renal. Y eso será todo por mi parte. Espero que les haya gustado y que les sirva para el examen. Muchas gracias por su atención.